Cuando te pintan una cruz con sangre, cuando hacen el sacrificio de animales, lo hace el padrino para que usted esté protegido. Siempre en los sacrificios hay aguardiente, vino seco, chamba, y siempre se pinta un iyaque bungulá, un cuatro vientos, para comenzar desde ese signo los rituales que se hacen. Nunca se da sacrificio de un animal si éste está enfermo, si el gallo le falta un pedazo del pico o le falta un dedo o le falta plumas, porque usted está transmitiendo la fuerza y el poder de ese animal a la enganga, y por lo tanto debe ser un animal sano y fuerte para transmitir esa fuerza a la enganga. Los padrinos siempre cumplen las viejas tradiciones de los rituales que tenían nuestros ancestros. Los conjuros son muy importantes, ya que el gangulero no reza. El gangulero hace conjuro a su enganga, a los rituales que hace y a las ensaras que él está construyendo o haciendo. El gangulero hace un sacrificio de ensusu, de meme, de ensusu muana, de ensusu zambi, de una paloma, de un gallo, de un chivo. Tenemos que limpiarle el hocico del meme, del chivo y las patas. Si es un gallo, tenemos que limpiarle el pico del gallo y las patas para que entre limpio al sacrificio y transmitir las buenas corrientes y el poder del animal y la fuerza a nuestra enganga. Por lo tanto, siempre lavaremos el pico y las patas de los animales antes de hacer cualquier sacrificio. Como dicen, si Endokin vuela, yo vuela con Endokin. Si entra en finda, yo entra con enfinda. La talanquera le llaman a una puerta, pero verdaderamente una talanquera es una puerta de una cerca. En Sila puede ser cualquier camino. Puede ser el camino de la calle o puede ser los caminos del monte. A eso le llamamos encila. Para comenzar cualquier ritual o ceremonia, hacemos primero el iyaco bungulá en cuatro vientos para comenzar, como dijimos anteriormente, de ahí a comenzar la ceremonia que vayamos a hacer. Las patipembas o signos juegan una parte importante, ya que identifica la deidad al cual podemos trabajar y los espíritus inquisis de enganga que estamos llamando. La representación de Lucancasi o Endoki o la cruz con esas muecas aguantando a los propios espíritus de ensamble, a los propios espíritus de Dios, cuando trabajamos con el propio Lucancasi, Cantiampembe, Cachanga o el nombre que le den en su Munanzo Congo al dios de las malas artes. La representación de una calabaza está representando a Mamá Chola, y siempre que hagamos esta representación de la calabaza estamos invocando a Mamá Chola. Siempre que trabajemos con una calabaza estamos haciendo el trabajo
con mamá chola, y esto nos tiene que dar la idea positiva de cómo podemos realizar ensalas o trabajos en nuestro Munanso Congo. Las engangas, por ninguna razón, no pueden dejar de tener nombres. La enganga no se llama Siete Rayos, ni la enganga se llama Sarabanda, ni la enganga se llama Mamachola, ni la enganga se llama Cobayende. Las engangas, como las personas, tienen nombre, y es por eso que podemos comunicarnos con esa enganga, porque tiene un nombre. Si la enganga no tiene nombre, es igual que cuando usted va por la calle y están llamando a Pedro y usted se llama Osvaldo. Por lo tanto, usted ni va a mirar para atrás de que lo están llamando a usted. Por lo tanto, todas las engangas tienen que tener nombre. Todas las patipembas o signos tienen convenios o tratados que van a invocar a diferentes deidades y a diferentes inquisis de enganga. Es por eso que siempre conocemos a aquel que trabaja buenas o malas artes, o aquel que está trabajando bien o mala los trabajos del palo mayombe. Por eso, conocer sobre el palo mayombe nos da una idea positiva y cierta de cómo nosotros trabajamos esta religión. Poco conocen las patipembas de Tiemblatierra de Nsambi. Pocas personas tienen noción de lo que son los signos de Tiemblatierra o Nsambi. Sabemos que los trabajos que no son con el dios de las buenas artes Nsambi se trabaja con Lucan Casi, y una ganga judía le pueden llamar Macangua. Y esto nos va a dar la idea cuando el gangulero trabaja malas artes o cuando el gangulero trabaja las buenas artes de Dios, las malas artes del diablo. Las representaciones en las patipembas juegan una parte importante porque el gangulero aprende cómo pintar o hacer trazos para poder invocar a las diferentes deidades, en este caso Lucero, el Cuyo, que está representado en esa candela donde el gangulero está invocando ciertas deidades para su trabajo. El padre enganga protege siempre a sus fundamentos. Los espíritus Inquisi de enganga deciden los trazos para obedecer a la enganga. Cuando se hace un ritual, todos en el Munanso Congo deben mantenerse callados, si no son sacados del Munanso Congo y no van a poder adquirir esas enseñanzas que está dando el padrino para conocimiento de algunos tatas, ya que todos los tatas no se les permite estar en una ceremonia religiosa de acuerdo como sea el tata. Los ahijados se ganan la confianza de su padrino, y es así como el padrino puede enseñar a sus ahijados. De lo contrario, si el padrino no confía en el ahijado, nunca le enseñará los rituales o conocimientos que él posee. Los inquisi espíritus obedecen a los trazos que hace el padre enganga o la yayi, garantizando el privilegio que lo escuchen, estando fuerte y seguro
en sus rituales protegido el gangulero por el collar de huanga o de guerra. Existen 4 oficios en ganga grandes en la religión. Está el padre en ganga, el padrino, está el mayordomo, o llamado también huanganquizo, está el baconfula y está la madrina. Cuando usted va a real, pólvora, fula, no se camina por encima de ella, sino se brinca para cruzar. Cuando ahumamos las velas con unos círculos, como ustedes han podido ver en mis trabajos, es para que ningún espíritu ajeno al trabajo moleste la trayectoria o las corrientes del trabajo que vamos a hacer y así no sea perjudicado por otras corrientes de espíritu que se acercan a verla en Sara o trabajo. Y esto siempre hay que aprenderlo. Si el gangulero dice salacó, es un trabajo. También puede decir en Sara, pero muchos ganguleros dicen salacó. Y eso significa un trabajo. Si dicen Sambiquireto, Sambiquireto significa Jesucristo. Cuando decimos pititi, eso significa hierba de las que vas a utilizar. Cuando decimos isento, es bendecir. Y los ganguleros conocen Cunalombo como el monte, también conoce la lemba como la luna, o el entango, el sol, o las enqueles, las estrellas, o el sur, en Zulu, que significa el celeste, el cielo. Existen infinidades de ensara con encangre y mazango con hojas de maíz. Realizamos mazango, hacemos amarre, amarramos nuestros enemigos y todo está relacionado con encangre y mazango con hojas de maíz que pertenecen a Cowayente. Tata Kunanga en Finda, Camantoto en Sila Ensu, Lucamba, Wikiman Finda, Tango Huiza, Tonderli. Si al representar formas primitivas que datan de cientos de años o limpiezas en el monte, nos da una idea de cómo un gangulero puede trabajar en un Munanzo Congo, cómo estas formas primitivas llegan a ustedes tan desmenuzadas que se desconoce casi por completo los rituales del palo mayombe afrocubano. Hoy en día han aparecido hasta nuevas ramas que están creando estas personas que no tienen conocimiento en base a esta religión y que han querido cambiar estos rituales. Es por eso que estamos dando a conocer estas formas primitivas, porque el gangulero utiliza o hace una cruz con un sacrificio del animal en la frente de su ahijado para protegerlo, y así los ganguleros que conocemos sobre estos rituales damos a conocer formas primitivas para que estos cultos prosigan correctamente y no sean cambiados por personas que ni saben de la religión y que son ajenos a todas las leyes religiosas que existen. Muchas veces en otros Munanzos Congo le llaman a la enganga Mumba Paticongo. Es como le pueden llamar a una enganga que por lo común la gente dice en prenda o dice enganga o quindembo, pero también en otros Munanzos Congo le dicen
Mumba Paticongo. Y esto significa también Nganga. Los trabajos en Cunalombo, en el monte, juegan una parte esencial en los rituales que realiza el gangulero con sus ahijados o solo, dependiendo de las necesidades de las ensaras que se hagan. Cuando decimos Kisimbi, nos estamos refiriendo a Mamá Umbo o a Kiburé, pero también se dice Kisimbi al fondo del mar. Por lo tanto, realizar estos tipos de trabajo juegan una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Cuando decimos Munanseki, nos estamos refiriendo a una manigua. Y cuando decimos Muná, nos estamos refiriendo a la sabana. Y estas formas de trabajo, que siempre son importantes para el conocimiento de aquel que procesa la religión, sabemos que a un hombre le dicen mundeli y que a una muana le dicen a la mujer. Y cuando decimos huatoco, nos estamos refiriendo a un niño. El collar de guerra o de bandera que usa el gangulero atravesando el pecho para cuidar la parte del corazón, que muchos ganguleros le llaman el cuto de ilanga o sangandilé o sanguembele, pero sanguembele le llaman al collar de hierro que tiene las piezas de zarabanda. Y esto es para proteger cuando usted va a un rayamiento, para identificarte como tata, ya que los enguellos no pueden usar el collar en cuto de ilanga o sangandilé o sanguembele, como muchos lo conocen. Sabemos que sanguembele le llaman al collar de hierro que tiene piezas de zarabanda, como un martillo, un asador, un escudo, y tiene muchas cosas más en miniatura. Cuando nosotros hacemos un trabajo, una ensara malongo, y hincamos con un cuchillo la vela, es para levantar malas letras al enemigo. Cuando trabajamos con centella, invocamos también a Centella Endoki cuando hacemos trabajo de malas artes. O sea, nadie, porque la gente dice, no, yo soy hijo de Centella Endoki. No, usted no es hijo de Centella Endoki, usted es hijo solo de centella. Por lo tanto, centella, cuando dicen Centella Endoki, es cuando utilizan a centella para realizar malas artes. Pero si usted es hijo de centella, simplemente hijo de centella y no de Centella Endoki, como quieren estar diciendo por ahí, un término mal utilizado en la religión. Las mujeres oyayi no pasan perros de enganga. En un momento determinado, ellas pueden recibir algunas corrientes y vibraciones. Hay munanzo que se materializa el espíritu por una mujer. Los padres en ganga pueden hacer una prueba de prender pólvora y darle en velazo en la espalda para así saber si realmente está el inquisi de enganga o simplemente ha sido solo una manifestación o corrientes o vibraciones que transmite a una moana. Muchas personas que son ganguleros o munanzos congo, que la mujer son vibrada por los perros de enganga, quedaría como una falta de seriedad en los munanzos congo. Esto significa que una mujer no pasa perros de enganga porque el espíritu no pasa por ella,
por la manifestación tan fuerte que puede traer ese espíritu al pasar por una moana o por una mujer. Sí puede recibir vibraciones o corrientes de esos inquisis de enganga. En los munanzos de prestigio, en los munanzos donde se mantienen las reglas congas del palo mayombe, cuando el ahijado incumple esta regla, es castigado dándole embelazo en la espalda por la falta cometida y muchas veces son suspendidos de visitar el munanzo del padrino. Por un tiempo va a estar esta persona con una letra levantada y esto puede acarrear problemas al que incumple en ese munanzo congo. Verdaderamente, las mujeres no deben tener un contacto íntimo con las engangas, que son deidades, hombres. Tiene que esperar a que pierda su menstruación para entonces poder trabajar con las engangas, que son deidades hombres como Sarabanda o Siete Rayos. Solo cuando pierda su menstruación, estas yayis podrán tener estos fundamentos de enganga. Por lo tanto, no va a tener esos tipos de fundamentos, pero sí puede tener un mamachola, que es una deidad mujer, o puede tener un madre de agua, o puede tener un lucero. Y esto va a ser lo suficiente para ella trabajar, para ella realizar cualquier tipo de trabajo, para protegerse, hasta que ella pierda su menstruación y su padrino le entregue una enganga de Sarabanda o una enganga o un candango de Siete Rayos. Y esto entonces va a ser conveniente para la yayi, pero hoy en día, solo por coger el dinero, el encimbo, morocó, pues entonces le dan cualquier cosa a las personas. Muchas veces los rayan y le están dando una enganga ya o un lucero. Ya sabemos que el lucero no se da separado de la enganga. Siempre que dan un lucero tienen que darle una enganga, porque va en complemento o engranaje con esa enganga. Aprender sobre mayombe cuando el gangulero pide a su enganga en la intimidad de un munanzo congo, y esto es menester conocerlo. Los candangos de mamachola llevan puñal, ya que esto va a mantener a raya la traición que le pueden estar haciendo. El caracol de 9 sayas o 7 sayas es la puerta abierta que tiene la enganga para ir al cementerio y cargar su enganga de espíritu. De lo contrario, lo tiene que hacer ese tata, ir a buscar esos espíritus directamente. Centella, como es representada de esta forma, dando a conocer más sobre estos rituales que nos van a estar dando un entendimiento para nosotros coger los caminos verdaderos y así mantener la línea a seguir. Si hacemos esos aspirales en un tarro, estamos representando a Centella, porque Centella se representa también en un remolino. Si al trabajar el Tata Quimbundo, en las formas primitivas que podemos ver, la invocación del lucero del Iyaquimbungulá va a jugar una parte importante, o estos círculos en un tarro que van a representar
los inquisis de Nganga, muchas veces mantenemos fuera de conocimiento nuestras enseñanzas, porque nadie nos ha podido explicar cómo funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Monanzo Congo. Los monos en la religión van a cuidar la enganga y van a avisar al gangulero de las malas acciones, de las ensaras o trabajos que hace otro Monanzo Congo. Cuando utilizamos esta cruz con estas muercas, significa que estamos aguantando a los espíritus de Nzambi porque estamos realizando una ensara malongo, un trabajo de malas artes. Por lo tanto, tenemos que aprender cada signo que nos va a ayudar a realizar nuestros trabajos mucho más fuerte, con más detalle que desconocemos, abriendo así esa puerta de las corrientes malongo cuando realmente las necesitamos. Importante que nosotros siempre hablamos aquí en este programa es que no nos gustan las historias de fantasía. Por lo tanto, siempre decimos la verdad. Cuando decimos historias o cuentos de los viejos de antes, muchas veces hay mucha fantasía en ellos. Y esto le llaman mambuto, los cuentos de historias de los viejos ganguleros. Cuando presentamos este tipo de signos en un tarro, estamos dando la firmeza al trabajo que estamos realizando. Si nosotros al preguntar, tenemos que preguntar con chamalongo, con conchas de mal, en ningún momento preguntamos con otra cosa en el Palo Mayombe, y es por eso que pocas personas se han adentrado a la verdad de esta religión y han seguido la mentira, que hacen como unos coquitos y hacen unas cositas para preguntar, pero se pregunta con concha de mar, con llamados chamalongos. Cuando decimos estamos haciendo una ensangala o una ensalanga, estamos diciendo que estamos haciendo una brujería, estamos haciendo una ensalanga. Esto significa que estamos trabajando. Cuando decimos que hacemos un tanguami, estamos diciendo que estamos haciendo una trampa. Y los ganguleros son conocidos por las trampas que hacen en la religión, muchas veces para robar sus espíritus. Cuando hacemos este tipo de signos, este círculo con dos muecas y un punto, estamos representando a los espíritus de África. Y esto es menester conocerlo, porque estoy transmitiendo estos conocimientos para entendimiento de todos los religiosos que procesan esta religión, los buenos y los malos, los que están haciéndolo bien y el que está haciéndolo mal, los que están haciéndolo mal para que lo hagan bien y los que están haciéndolo bien para que lo hagan mejor. Cuando ponemos un lutete boca abajo con cruz en una patipemba o signo, esto representa que está recogiendo las malas acciones de la patipemba o signo que hicimos o el trazo que nosotros hicimos, y así no dejar que ningún espíritu ajeno venga a transmitir malas corrientes. Cuando presentamos la calabaza, estamos presentando a mamá chola. Cuando presentamos el güiro de arreo, llamado Huenque en Tuya Cumbamba, sabemos que esto sirve para arrear los inquisis de Nganga, los espíritus. Si presentamos un cuadrado en un tarro, es porque estamos haciendo un trabajo con Kiburé o mamá umbo, y esto nos va a representar ese tipo de deidad. Fijemos cómo es ese signo.
si utilizamos y vemos que hay una espada, que hay un puñal, que hay un machete mocha y hay un machete, la espada representa Isasi, el puñal a Mamachola, y la mocha a Mamachola, y el machete puede representar a cualquier espíritu o al propio Sarabanda o al propio Siete Rayos. Si presentamos este círculo, presentamos también la representación de Mamachola. Y esto tenemos que aprendernos, porque estas son patipembas o signos de las diferentes deidades que existen en nuestra religión. Si presentamos este tipo de trabajo para hacer un encuto sangabilongo, es para proteger a la persona, y por eso siempre realizamos estos tipos de signos, porque es que es como la enganga y los espíritus obedecen. Si hacemos esta cruz con las muecas, como hemos dicho, virada boca abajo, estamos ahuyentando los espíritus de ensamble que no vengan a molestar, porque estamos realizando una ensara malongo. Las presentaciones de la empaca vititi menso, donde le podemos ponerla en un dilongo o plato, esto nos va a representar que vamos a estar buscando el Iyaku Nimbungulá, los cuatro vientos. Cuando pintamos estas tres flechas, estamos representando también a Mamachola. Mamachola juega una parte fundamental también en los trabajos del gangulero. Si presentamos un círculo, sabemos que está trabajando Lucero, pero si hacemos los bisongos o signos de multiplicar como aparecen ahí, están representando a Isasi, siete rayos. Si hacemos este tipo de signos, estamos representando que tiene que haber firmeza en el trabajo que nosotros estamos realizando o la ensara. Y esto nos va a servir de mucho entendimiento a los trabajos que nosotros realizamos. Si hacemos el encuto sangabilongo, representando una protección para la persona, y esta persona, aunque no sea religiosa, puede hacer ciertos trabajos o ciertos polvos que ella puede hacer ella misma o él puede hacer él mismo para realizar cualquier tipo de trabajo. Claro que si es gangulero, va a tener mucha más opción en poder hacer esos tipos de trabajo. Si vemos cruces en un trabajo, en un tarro, sabemos que estamos trabajando con centella y los espíritus. Yo no sé quién ha dicho que esta religión es tan simple y tan sencilla. Muchas personas, porque están en esta religión 7, 8, 10 años, 15, creen que ya la saben todas. Eso no es cierto. No, es imposible que una persona pueda saber tantas cosas en la religión en tan corto tiempo. Cuando presentamos una vela con encese vino seco en el medio, se lo estamos haciendo representación a Cobayende. Si bien cada trabajo que nosotros realizamos en la invocación de las diferentes deidades, y si hacemos un trabajo con café, con borra de café, estamos aborreciendo al enemigo. Estamos realizando un trabajo de malas artes en contra de ese enemigo que quiere destruirnos a nosotros. Si pintamos en un lutete las estrellas de Sarabanda, las enqueles de Sarabanda, pues estamos presentando en Malafo solamente a Sarabanda,
y ningún espíritu puede venir a uriar o a tomar de ese lutete porque está firmado por el gangulero para hacer representación solamente a Sarabanda. Si al representar formas primitivas con canillas o formas de trabajo con una espada, representando así a Isasi Sasi, la representación de Indokin en un lutete también nos puede servir para hacer una ensara malongo o hacer ofrenda de malafo o chamba, más bien de chamba, porque es un brebaje más fuerte que se le echa a la enganga para fortificarla, y Lucancasi le gusta tomar chamba y no aguardiente, porque el aguardiente viene siendo como agua para él. La realidad de estas manifestaciones tienen que ser vistas tal como son, porque si nosotros no vemos esta religión como es, nosotros simplemente nos estamos alejando de las verdades religiosas que debemos comprender. Si hacemos un trabajo de zarabanda, hacemos la S de zarabanda en un tarro y esto nos va a representar a la deidad o el camino que nosotros estamos presentando. Si presentamos esta representación de un inquisi de enganga que nosotros hacemos para arrearle a una persona, este va a ser más fuerte que si solo pinta una patipemba o signo y diga que te lo coma. No vas a aprender siempre que usted sea un envidioso o sea un cazuelero que está metido en la vida de todos los religiosos. Por lo tanto, si hacemos un aspiral en el tarro, estamos representando a Centella. ¿Quién es Centella? La dueña de los espíritus. Y muchas veces, al trabajar con una botella, las botellas, como los lutetes, como los tarros, tienen sus patipembas, sus signos. No cambiamos los signos que posee trabajar con un lutete o trabajar con un tarro o trabajar con una botella. Todo tiene sus signos diferentes al hacer cualquier tipo de trabajo. Sin la invocación de Indokin, que vemos que sale en la candela aquella cara que aparece aquí atrás de Lucancasi con esta que está aquí adelante, nos da el entendimiento de qué nosotros estamos trabajando y cómo es que existen todas estas cosas que no se conocen y sin embargo existen en ellas. Los munanzos trabajan diferente, pero muchos no han adquirido la forma primitiva de estos ensaras o trabajos donde el gangulero desconoce totalmente la forma primitiva al cual debe trabajar, y es por eso que nos adentramos en estos conocimientos explicando más punto por punto de esta religión para poder dar a conocer más sobre estos rituales. Hacer una salanga, un trabajo de brujería, como dicen por ahí, un hechizo, a invocar a Andokin o Candian Pembe. Los embeles, como los lutetes, como los tarros, como la botella, tienen su signo al cual se utiliza. No se cambia esos signos, ni se ponen otros, ni se hace invento como están haciendo. El Goronfinda, el cuatro vientos, no lo puede tener las yayi, nada más lo tienen los tatas y nunca se pasa por abajo de ellos. El Goronfinda mantiene las corrientes y el balance de la enganga. Cuando trabajamos con Tiempla Tierra en Zambi,
pintamos un tarro con cascarilla o enfemba yeso. Si bien esta representación también de la mala madre que la tiene la vaca dentro del estómago, que va lamiendo y tragando pelo y se hace esa bola en el estómago de la res. Cuando trabajamos con el caracol de 9 sayas o 7 sayas, estamos invocando a los espíritus de centella y a centella directamente. Los trabajos con lucero, el cuyo, juegan una parte importante en los rituales que tiene el gangulero, porque muchas personas acuden al religioso, al tata, a la yayi, para así abrir sus caminos, que es lo que le importa a las personas, es abrir sus caminos, es que le quiten la brujería que le han echado, o el mal de ojo, o el mal pensamiento, o porque las cosas le salen mal, el gangulero va a abrir los caminos, va a mandar baño de despojo, va a mandar un macuto, un resguardo, y esto va a ser importante para la persona que viene a hacer el trabajo. No tiene que rayarlo, no tiene, si la persona le va bien más adelante, entonces la persona va a decidir si se va a querer rayar o no se, o se va a querer rayar porque está embullada o porque ha visto trabajo en las redes sociales y cree que todo el mundo trabaja de esta manera. Y como hemos dicho, yo siempre estoy engrandeciendo esta religión y darle más alza a los propios religiosos que trabajan estas formas primitivas. El gangulero trabaja con un ataúd y también con quimbanza, con hierba pata de gallina. El gangulero también entrega su menga, siempre que no sea un gangulero cristiano, que eso no lo pueda hacer. Prender fula a la enganga solo despertará a los espíritus. Cuando usted prende fula con patipembas o signos, entonces está arreando espíritus. Las representaciones o las limpiezas pueden ser parte importante de los trabajos que realiza el gangulero, porque va a limpiar los escollos que tiene la persona, va a quitar las letras malas que tiene de justicia, de enfermedad, de accidente, y esto va a cambiar a la persona por estar haciendo limpieza o para estar haciendo protecciones para que esta persona cambie su vida. Hemos dicho siempre que esta religión es una religión que podemos hacer buenas o malas artes, solo dependiendo de la persona que venga a buscar el trabajo. Y esto lo estamos viendo constantemente. Muchas personas vienen a otros tipos de trabajo, a hacer trabajo de malas artes, pero la mayoría de las personas siempre quieren abrir sus caminos, que es la parte importante, ya que un macuto va a servir para toda la vida, ya que un macuto va a librarlo de todas las malas cosas que les pueden estar pasando, y si le sucediera algo fuera lo mínimo. Pero un macuto, hasta yo tengo un macuto, un resguardo, porque esos son parte importante. Usted no tiene que rayarse, usted nada más tiene que protegerse. Según como usted le vaya a sus caminos, entonces usted decidirá más adelante. Los muñecos brujos que se hacen con el cangre y mazango, hojas de maíz, siempre son fundamentales a realizar un trabajo porque transmiten las acciones necesarias y no si usted lo comprara en una botánica donde venden artículos religiosos. Los mayumberos, según vayan aprendiendo, se va complicando más la religión, porque así
es que se trabaja en los munanzos Congo en la intimidad de un munanzo cuando el gangulero, el tata, lo ayayi, lo hace solo, sin que nadie esté presente. En los transcursos de nuestro trabajo hemos enseñado hasta trabajar con Kiguré, con mamá umbu o llamada madre de agua. Si bien podemos realizar trabajo de esta índole, es porque conocemos la forma primitiva con que trabajan los ganguleros. El tataíte, iraca, induana, panguila y la enganga tulumana se remonta sus raíces a cientos de años atrás. Cuando decimos huanganchila, nos estamos refiriendo a las canillas que necesita la enganga para que la enganga camine. Cuando decimos finganga, estamos hablando del derecho que va a cobrar el tata a la persona que viene a hacer el trabajo. Y le decimos finganga, es el derecho que cobra el gangulero. Cuando hablamos y decimos diciendo kindokin, estamos hablando de una brujería de lo peor. Cuando decimos padre en ganga, es un sacerdote de las reglas congas del palo mayombe. Un padre en ganga, un tata. Los padres en ganga pueden realizar todo tipo de trabajo siempre que lo sepan hacer. Si el tata sabe hacer los trabajos, no tienen que darle como hacen en el santo, que dice que le dan cuchillo al tata para que mate animales. Aquí en esta religión no existe nada de eso. Los tatas que saben realizan sus trabajos y esto, claro, siempre va a tener que pedir permiso a su tata para ver cómo es que lo hace, porque el tata es el que enseña, el padrino, al ahijado que va a realizar un trabajo si éste tiene sus dudas. La representación de un inquisi de enganga juega una parte importante cuando usted está mandando o va a real espíritus, inquisis malongo. Siempre es más importante cuando usted representa a un inquisi de enganga que si hace solamente una patipemba y arrea al espíritu. Por eso que los verdaderos religiosos ganguleros tienen endundo, tienen guardiero para trabajar con la enganga y con los endundos, y esto va a dar más fortaleza a los trabajos que usted está haciendo en la representación de obras o patipemba. El Tata Lamba de España, un religioso al cual pueden confiar y es parte importante de este Munanzo Congo también, un buen ahijado. Por eso es un buen padrino, porque siempre ha sido un buen ahijado. La representación en Cunalombo de Lucancasi, en las ensaras en el monte, la podemos ver claramente en la candela que aparece cuando el gangulero, el tata, Ita, está realizando una ensara en Cunalombo, en el monte. Si hablamos de formas primitivas, hasta desnudo, podemos trabajar cuando existen engangas no cristianas, judías. Pero si usted tiene una enganga cristiana, no se puede desnudar para realizar un trabajo. Los trabajos en Cunalombo para sucular el encombo de la persona también son parte importante de estos rituales que nos van a dar o que le van a dar a la persona esa fortaleza que necesita, cambiando su vida de los obstáculos que le puede estar dando personas haciéndole alguna ensara o brujero o la envidia o simplemente mal de ojo que tiene la persona. Lucancasi juega también una parte importante en algunos trabajos que realiza
es gangulero o llamado endoking o llamado cachanga o canteampembe o lucancasi, en los diferentes nombres que utiliza. El gangulero también utiliza un coco y yagua. La yagua sale de la palma real y es utilizado también en los trabajos que realiza el gangulero. Muchos trabajos son desconocidos para los propios que están en esta religión. Por eso hemos enseñado hoy una serie de trabajos que ha hecho el Tataíta durante su tiempo de Ensara. Aquí podemos ver que ha trabajado con quimbanza, con hierba pata de gallina, y que ha entregado su propia menga, su propia sangre. Y esto ha amarrado al enemigo, invocando directamente a Centella, a la dueña de los espíritus. Los trabajos en el monte, en la invocación de Mamá Chola, porque estamos representando una calabaza, y esto va a ser la invocación de esta deidad del amor, o para romper relaciones que tienen otras personas. Ejemplo, una persona, una mujer que ha tenido una relación y de pronto ha perdido esa relación. Ese trabajo puede sacar a la otra persona y alejarlo para que esa persona regrese para ella. Siempre trabajar la religión nos va a dar el entendimiento, y aprender sobre ella va a ser la parte más importante. Aquí podemos ver igual, con quimbanza, con hierba pata de gallina, hacemos un nudo y amarramos al enemigo dando la propia menga de nosotros, la propia sangre de nosotros. Infinidades de trabajos pueden ser buenos o malos. Solo depende de la persona que venga a buscar este tipo de ensara, este tipo de trabajo. Muchos religiosos se dedican a hacer el bien y otros se dedican a hacer el mal, y otros trabajan las dos fuerzas. Ahora podemos ver aquí las mentiras que rodean esta religión y que han estado presentes en las redes sociales. Por eso vamos a presentar partes de ellas. Hay tantas mentiras ya que no sabemos ni qué vamos a hacer para poder llevar a las personas formas primitivas. Aquí vemos un curonfinda, un cuatro vientos, con plumas de gallo en vez de ser con plumas de mayimbe y destapado, que eso está sumamente mal hecho. Podemos ver un siete rayos pintado de rojo y blanco, y esto dicen ellos que es un siete rayos porque no saben construir los fundamentos como verdaderamente son, que todos son diferentes, no todos son iguales para todos los religiosos. Podemos ver otro zarabanda que no tiene ni idea esta persona de lo que es un zarabanda, pero él le entrega esto como un zarabanda o hace esto como un zarabanda. Podemos ver hasta religiosos que dicen que están cambiando la religión, haciendo otra rama como estos que aparecen aquí, con una cabeza de muñeca y un palo con tela de diferentes colores, y estas personas dicen que están creando una rama diferente. Y esto lo podemos estar viendo constantemente y nos quedamos muchas veces anonadados a ver tanta mentira, o con un espejo, siete rayos que aparece aquí, otra mentira. Y es mentira tras mentira. Aquí vemos este personaje, nueva rama que salió ahora, que dice que se llama Indio Ramero del Palo Mayombe. Esto es algo increíble lo que está pasando aquí, hasta con una muñeca, una cabeza de muñeca en el palo que tiene ahí. Bueno, es tanto lo que está pasando que ya
si no paramos estas formas de trabajo que están haciendo y estas mentiras y estos engaños y estas explotaciones a las personas creyentes, caeremos en una nebulosa que muchos no podrán salir de ella. O cuando salga de ella le va a costar mucho encima, mucho dinero poder salir de todas estas cosas malas que están pasando. Estos nuevos religiosos llamados indios rameros del palo es algo increíble. Dice que es parte de la brillumba mandinga de los mayumberos. Este que ustedes ven aquí, este otro cuentista, otro estafador, otro mentiroso. Aquí vemos ya, como hemos enseñado, hasta con un espejo que tiene estas engangas. No, es algo, es una cosa increíble lo que está sucediendo. ¿Y quién es el que lo habla? Solo lo habla el Tataí Tirá Quinduana Panguila porque conoce sobre el tema. Esto es un siete rayos también. Esto es una cosa increíble. Tú lo dices y no lo creen. Esto tú lo cuentas y no lo cree nadie. Es algo que no podemos ni creer que esto existe. Estos paleros ahora que dicen que son indios rameros del palo mayombe. Indios rameros del palo mayombe. Sí, rameros, de verdad. Son rameros. Y están engañando a este y al otro y lo meten en eso. Y lo meten en lo otro. Y hacen signos, porque hasta me quieren copiar haciendo signos en la pared que no son ni signos ni son cosas inventadas ahí. Es un cuento atrás del otro. Otro siete rayos de mentira. Con 7 palos. En una maceta de sembrar mata. Todo se ha complicado tanto que ya las personas hasta dudan. No saben quién es el que está diciendo la verdad. Pero yo estoy expresando la verdad para que lo conozcan bien a todos estos religiosos que realmente no están por un buen camino, diciendo que son de la rama indio ramero. Esto es también otra mentira. Y así está este mundo religioso. Aquí han querido imitar y todo, pero esto no es. ¿Usted cree que esto sea un siete rayos? O un lucero, otro lucero de mentira. Han creído, han inventado tantas cosas y todo está mal porque cuando usted aprende esta religión se da cuenta de todo, hasta los rayamientos estos a un costado de la persona, este tipo de abuso, que estos son psicópatas los que están trabajando esta religión. Esta es la religión que más loco ha traído estos últimos años. Esta es la religión que más obsesado ha traído, porque los espíritus estos obsesan a la persona. Y al final se vuelven locos porque como no se rigen por las leyes, pues están inventando, quieren inventar más, inventar más. Un día te dice que tienen que dar un ser humano. Y los otros tontos que están ahí también, pues lo ayudan a matar al tipo también. ¿Qué pasa? Despierten. Esto no puede seguir sucediendo. Si esto sigue sucediendo, todas estas personas están parando mal. La fábrica de enganga en Venezuela sale de una enganga mala y todas esas engangas salen igual de engangas malas. Mira cuántas personas van a hacerse ahí engangas. ¿Qué quieren? A la gente le gusta que lo exploten. Cuando usted ve la verdad, péguese a la verdad. Cuando hay un árbol que da buena sombra, a él se acobija a uno. No a la mentira, porque la mentira te va a seguir engañando. ¿A dónde vamos a parar? Después dice que son religiosos y que saben mucho, que llevan 15 años de religiosos, 15 años diciendo de mentira, haciendo bobería, en tufi ahí, haciendo cosas en tufi, de mentiras. ¿Hasta dónde van a llegar? Un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los engueyos,
No se dejen hacer esto. Esto es un abuso de un tipo psicópata. Esto no es rayamiento ni es nada. Esos rayamientos no existen. Existen dos rayamientos. Cruz para los enguellos y raya para los tatas. Esos son los rayamientos que existen. Todo esto es invento y mentira.